Ahora que ya os he dado la idea de cómo funciona el modelo de regresión lineal simple, es hora de implementarlo primero en Python y luego ya pasaremos a hacer lo propio con R. Para ello, lo primero y más obvio es que necesitamos un script de Python y que vamos a tener que guardar en la sección pertinente. Recordad, tenéis la carpeta del curso, dentro tenéis la carpeta de datasets y en este caso vamos a irnos a la parte 2, regresión, sección 4, regresión lineal simple. Entonces vamos a llamarle a nuestro script Simple Linear Regression. Ya veis que siempre coloco los nombres de los modelos en inglés en este caso. Y si queréis dejarlo bien documentado, yo os recomiendo que escribáis un ligero comentario aquí que sea regresión lineal simple para que lo tengáis correctamente identificado en cualquier momento. Llegados a este punto, lo primero que hay que hacer es compilar el fichero para que se coloque la carpeta de trabajo donde toca. Entonces, si le dais a Run, veréis que automáticamente el File Explorer cambia de sitio y ya tenéis acceso a el salarydata.csv, que es el dataset de esta sección, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo más importante, cambiar el directorio de trabajo para no tener ningún problema a la hora de acceder a un fichero u otro dependiendo de dónde estéis, ¿de acuerdo? Ahora que ya lo tenemos, pues como os dije, hicimos esa plantilla de preprocesado precisamente para situaciones como esta. Necesito cargar un dataset, dividir entrenamiento testing, separar la matriz de características de la variable a predecir. Pues bueno, para eso tenemos la plantilla de preprocesado, donde lo único que tenemos que hacer es venir aquí, copiar todas las líneas y pegarlas justo en el script de regresión lineal simple. Fijaros que esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo a lo largo del curso para no tener que estar copiando constantemente el código a mano, picándolo desde el vídeo, ¿no? Entonces, ahora que lo tenemos, vamos a ir por fases. Vamos a, en primer lugar, a limpiar la consola. Voy a hacer un clear console para que no se nos ensucie con respecto a lo que teníamos de secciones precedentes. Y lo primero es ejecutar estas tres líneas de código, el import numpy a snp, el matplotlib y panda. Simplemente cargamos las librerías y no hay ningún problema. El siguiente paso sería importar el dataset, pero como podéis ver aquí pone data.csv y mi fichero no se llama data.csv. Podéis observar que se llama salary con la S mayúscula / data con la D mayúscula .csv. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí que lo tenemos escrito correctamente, lo cargamos y en Variable Explorer me va a salir. Aquí podemos hacer lo mismo si queréis, es decir, podemos primero limpiar todas las variables porque no nos van a hacer falta las de la sección anterior. Así que veis que aquí arriba hay como una goma de borrar. Si le dais van a desaparecer todas las variables como ahora y ahora sí que podemos hacer la carga del dataset y no nos quedará ensuciado con respecto a la clase anterior. Ojo, he borrado el acceso a las librerías, dejadme volver a ejecutarlo en un segundo y ahora sí cargamos el data frame de los años de experiencia y el sueldo. Vamos a observarlo simplemente haciendo clic en la variable. Podéis observar que tenemos un total de 30 individuos. Recordad que en Python las filas empiezan en 0 y por tanto si hay 30 individuos acabará en el 29º, en el 29. Y podéis ver que aquí tenemos los años de experiencia de los empleados y el sueldo que cobran. Recordad, si no lo veis como yo, que podéis formatear los decimales como queráis. En este caso está con porcentaje.0f, de modo que no hay ningún decimal, pero si queréis exactamente un decimal podéis poner porcentaje.1f, entonces los datos aparecen con una cifra decimal tanto en años de experiencia como en sueldo. Si queréis más decimales, evidentemente se puede cambiar sin ningún problema. Entonces recordad, aquí tenemos como variable independiente o matriz de características los años de experiencia por un lado y el sueldo es la variable dependiente, aquella que el modelo de regresión lineal va a intentar predecir. Recordad que la idea es que queremos buscar una recta b sub 0 más b sub 1 por x, donde x son los años de experiencia y por tanto la predicción, la y, será el sueldo del empleado. Así que vamos a separar, a dividir el dataset en matriz de características o la variable que llamábamos x y el vector de variable dependiente, el valor que queremos predecir, que es la y. Para ello fijaros que tal cual lo tengo puesto aquí, la x
tomará todas y cada una de las columnas del data frame excepto la última. Esto es más que correcto porque, como podéis observar, la última es la variable dependiente. Entonces todas las demás, que solo hay una, la que está en la posición 0, recordad que el índice no es columna real, simplemente es para ayudaros a visualizar mejor el data frame. Entonces, en este caso, tomar todas excepto la última es perfectamente correcto y nos va a funcionar, así que simplemente esta es correcta, pero la otra nos daría un error porque el vector i no está en la columna número 3, de hecho ni siquiera existe columna número 3 porque solo está la 0 y la 1, por tanto esto sí que hay que cambiarlo, la columna en este caso de la variable dependiente es la número 1, entonces ahora sí que podemos seleccionar estas dos líneas, ejecutarlas de golpe, veremos que aparece el vector en este caso de x, porque es un vector básicamente, es una única columna de variable independiente, el valor de la x, y por otro lado tenéis el vector y con los sueldos, que también es un vector en vertical de la variable que queremos predecir. Por último, nos hace falta dividir el dataset en entrenamiento y testing. Recordad que nosotros le daremos al modelo un conjunto de datos y queremos que se encargue de entrenar, de encontrar la recta de regresión lineal con los elementos del conjunto de entrenamiento, pero que luego utilice el conjunto de test para ver si se ha equivocado mucho o no con los empleados que no se hayan suministrado al conjunto de entrenamiento. En este caso, como tenemos 30 individuos, una buena división sería, pues mira, 20 para entrenar y 10 para la fase de testing. Ya sé que se sale un poquito de los márgenes que os hablé, de esa regla del 80-20 o del 70-30, pero en este caso no hay ningún problema. Al final es un modelo de regresión lineal muy simple y lo vamos a hacer sobre todo para que os queden números enteros. 20 elementos para entrenar y 10 para la fase de testing. Así que lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el test size, el tamaño de testing no será un 20%, sino como que queréis que básicamente haya 10 elementos de los 30 disponibles para testing, pues vamos a colocar que uno de cada 3 individuos, 1 fracción barra de dividir 3, sea el tamaño de la fase de testing. Como siempre, si utilizáis el random state igual a 0, os van a salir los mismos individuos que me salgan a mí para que podáis comparar el resultado en vuestro ordenador o en mi vídeo, ¿de acuerdo? Entonces ejecutamos aquí la carga de la librería y la división en entrenamiento y test y fijaros que nos han salido ni más ni menos que 4 nuevas variables, x de test, x de entrenamiento, y de test e y de entrenamiento. Voy a ver si las consigo colocar todas juntas, el dataset ya no me hace falta. Aquí vuelvo a tener el dataset repetido, no sé cuántas veces lo he abierto. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces lo colocamos así para que lo veamos y podemos ver cómo tenemos los 20 individuos que se usarán para crear el modelo, 20 individuos de la fase de entrenamiento. Fijaros que ni siquiera se ha conservado el orden, me lo ha mezclado aleatoriamente. Total, no se necesita ningún orden para los algoritmos de Machine Learning en general. Y aquí tenemos los valores exactos de lo que ganan esos individuos, los 20 que formarán parte del proceso de entrenamiento. Con estos 20 individuos en las próximas clases estaremos creando el modelo de regresión lineal y luego comprobaremos si el modelo se comporta bien o no utilizando los objetos de testing. El X de test se suministrará al modelo que se ha creado con los elementos de entrenamiento y miraremos si la predicción que elabora el modelo con estos datos de test se asemeja o no al vector Y test que también tenemos con los mismos 10 sueldos de los individuos de la fase de testing, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la idea global del algoritmo de regresión lineal simple. Por último, nos faltaría el escalado de variables y aquí la idea es si necesitamos o no escalar. En el caso de la regresión lineal simple, cuando es simple no hace falta ningún tipo de escalado. Recordad que os enseñé el acceso a esta librería porque hay algoritmos que requieren sí o sí de fase de escalado, de que se escalen los datos antes de proceder a la fase de entrenamiento, mientras que hay otros algoritmos que automáticamente llevan la fase de escalado implementada como parte del entrenamiento, como parte de la creación del modelo. En el caso de la regresión lineal simple no nos hace falta hacer este escalado previo porque automáticamente el modelo de regresión lineal funcionará correctamente. Además, como solo hay una variable,
no hay ningún problema de decir que una de las variables va a dominar por encima del resto, como ocurría en el ejemplo de la sección número 1, ¿no? Entonces, como aquí no nos va a pasar eso, simplemente tenemos una variable y con esa única variable, que son los años de experiencia, obtendremos el sueldo del empleado, pues en este caso no hace falta. Por tanto, lo voy a dejar comentado, sobre todo por si después os hace falta en vuestras propias recetas de cocina, en vuestras propias regresiones lineales, ya lo descomentáis directamente, pero ya os digo, a mí en este caso no me va a hacer ninguna falta, así que ya tenemos los datos preprocesados. Fijaros que aquí es cuando podéis empezar a valorar el que la primera sección del curso se dedicara al preprocesado de datos, porque ahora ha sido tan fácil como copiar y pegar la plantilla, cambiar dos números y un nombre y proceder en la próxima clase ya con la creación del modelo de regresión lineal simple.